Abran sus Biblias en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y 3. Esos son los textos que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Algo que queda claro para la iglesia de todos los tiempos es que Jesucristo viene. Y la iglesia ha estado a la espera del Señor. Nosotros sabemos que llegará el día en que el Señor desciende de los cielos, como dice la Escritura, con gran poder y gloria, y sus santos ángeles con él. Eso lo anhelamos nosotros. Ya hemos estudiado cuándo viene Jesucristo. Lógicamente sabemos que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Y no podemos cometer el error de poner fechas, ni decir esto, ni decir de aquello. Yo creo que por esto Cristo vendrá tal día. No. El mismo Señor Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Pero ya hemos estudiado que Él viene pronto. Él mismo dijo que ¿cuándo venía? Pronto. Y la iglesia por todos los tiempos ha sabido que Jesucristo viene pronto. Por eso lo hemos esperado con gran anhelo. También sabemos que la Biblia dice que he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá. También sabemos que la Biblia dice que Él viene en breve. ¿Ok? Y también sabemos que Él está a las puertas. Eso dice Mateo capítulo 24. Pero, con toda esta idea, le voy a decir algo. La iglesia a través de los tiempos ha cometido unos errores. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo evitar los errores que la iglesia ha cometido en cuanto a la venida de Cristo en la historia? Y uno de los errores que la iglesia ha cometido es el inmediatismo. ¿Qué es el inmediatismo? El pensar que Jesús dijo que viene pronto, pero nosotros pensar que pronto puede ser ya, o mañana, o pasado mañana, o en un mes. Y como Jesucristo viene tan rápido, pues ¿para qué trabajamos? O sea, ¿ya para qué nos esforzamos a hacer cosas en este mundo si Jesucristo ya viene? Entonces, esa doctrina del inmediatismo ha hecho que la iglesia cometa errores fatales. Y Pablo escribe su segunda carta a Tesalonicenses para corregir eso. Algunos hermanos no querían trabajar. ¿Por qué? Porque si Jesucristo viene mañana, o viene hoy, o viene en 2 días, ¿ya para qué trabajo? Acuérdese, una de las cosas y uno de los pensamientos que hemos dicho en estas enseñanzas, lo que Martín Lutero dijo: vivan su vida como si Jesucristo viniera hoy. Si usted sabe que Jesucristo viene hoy, ¿cómo viviría? Se apartaría del pecado, estaría presto para castigar toda desobediencia en la obediencia en Cristo, ¿sí o no? O sea, si usted supiera que Jesucristo viene hoy, ordenaría ¿qué? Su vida, dejaría los pecados ocultos, dejaría los pecados que constantemente cometemos, ¿o no es así? Si nosotros supiéramos que Jesucristo viniera hoy. Entonces Martín Lutero dijo: vivan como si Jesucristo viniera ¿cuándo? Hoy. Pero planeen su vida en Cristo. Escúchenme, en Cristo. ¿Usted va a planear su vida cómo? En Cristo. ¿Para el servicio de quién? De Cristo. Porque a veces en nuestros planes no está el Señor. No está nuestro servicio al Señor.
Llega el 31 de diciembre y lloramos por lo que no logramos. Y planeamos el año que viene. Y voy a conseguir esto, y voy a trabajar, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. ¿Y dónde está el Señor? La Biblia nos manda a que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo ¿para quién? Para el Señor. ¿Usted es creyente? ¿Cuántos aquí son creyentes? Amén. ¿Cuántos aquí son cristianos? Amén. Si usted vive, para el Señor vive. Usted ya no vive para usted. Yo no vivo para mí. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted ya no vive para usted. Usted y yo no vivimos para satisfacer nuestros deseos. Nosotros vivimos para Cristo. El amor de Cristo me constriñe, me fuerza a pensar esto, que si Él murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron. Y si nosotros morimos en Cristo, vivimos. Y dice la Biblia, para que los que viven, ¿y quiénes son los que viven? Los cristianos. Porque los que están en el mundo, ¿cómo están? Muertos en delitos y pecados. Para que los que viven, o sea, ¿quiénes son los que viven? Nosotros. ¿Quiénes son los que viven? Nosotros. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Usted vive para Cristo. En sus planes, su vida tiene que ser planeada en Cristo. Pero resulta que como la iglesia escuchó que Jesucristo venía, ¿cuándo? En breve. Que Jesucristo venía pronto. ¿Que cuánto falta? Un poquito. Él está a las puertas. Entonces, ¿para qué planeo mi vida? Entonces, ¿para qué trabajo? No, usted trabaja. ¿Para qué trabaja el cristiano? ¿Para qué trabaja el cristiano? La Biblia dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿ha negado qué? La fe. Y es peor que un incrédulo. Usted y yo trabajamos para hacer un testimonio en Cristo Jesús. Pablo lo había enseñado en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a primera carta de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 11. Procuren tener ¿qué? Procuren tener ¿qué? Tranquilidad. Estamos en épocas donde la gente no tiene ¿qué? Hay mucho afán de querer esto, de alcanzar aquello, de tener, de poseer. ¿Qué dice la Biblia? El que ama mucho tener, ¿qué provecho saca? Eclesiastés capítulo 5 dice, el que ama el tener, ¿qué provecho saca? Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O sea, nuestra vida consiste en tener. No, es que yo no soy feliz porque no tengo. Venga un momento. ¿Qué le falta al creyente? Según la Biblia, ¿qué le falta al creyente? ¿Jehová es mi pastor? Nada me falta. Dice la Biblia que los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué le hace falta a usted? De acuerdo a la Biblia, nada. Pero nosotros tenemos afanes. Nosotros queremos ¿qué? Tener cosas. Y por tener cosas nos endeudamos.
Nos endeudamos para tener la casa, nos endeudamos para tener el carro, nos endeudamos para esto, nos endeudamos para aquello. Y todo ese afán hace que perdamos algo. ¿Qué perdemos? La tranquilidad. Llega el momento en que se acortan las entradas y no alcanza a pagar esta cuota, no alcanza a pagar esta, no alcanza a pagar acá, no alcanza para la comida. ¿Y usted qué pierde? La tranquilidad. Y Pablo le dice a los hermanos, procuren tener tranquilidad, vivan una vida ¿qué? Tranquila, y ocúpese en ¿qué? En sus negocios. ¿En qué tienen que ocuparse? Negocios. Trabajen con sus manos de la manera en que os hemos mandado. ¿Qué había mandado el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica? ¿Qué le habían mandado a los hermanos? Trabajen, ocúpense en sus negocios, trabajen con sus manos, porque la mano laboriosa ¿será qué? Prosperada. Ocúpese. Parece que como había venido en la doctrina de que Cristo venía, y ellos lo habían creído, no, es que si Cristo viene, entonces ¿para qué procuramos trabajar? Entonces ya eso se les convirtió en un mandamiento. Y ustedes saben que los apóstoles tenían autoridad ¿para qué? Para mandar. Ellos hablaban de parte del Señor y los apóstoles no sugerían. ¿Qué hacían? Mandaban, porque el Señor no sugiere. ¿El Señor qué hace? Manda. Ocúpese, trabajen como les hemos mandado, versículo 12, a fin de que se conduzcan honradamente. El que no trabaja, ¿cómo se va a conducir? Deshonradamente. Va a tener que hacer cosas cuando le falten, que no corresponde a un cristiano. Y honradamente para con los de afuera, y no tengan necesidad de ¿qué? Y si usted no tiene necesidad de nada, ¿cómo va a vivir? Tranquilo. Sí, ve, ¿por qué? Y Pablo les dice, es que les estoy mandando. O sea, aquí Pablo, Silvano y Timoteo no sugieren alguna cosa. Les dicen a los hermanos, trabajen. Esto lo están mandando en su primera ¿qué? Epístola. Pasó el tiempo. Y Pablo tiene que escribirles una segunda epístola. Porque los hermanos no andaban conforme a lo que les habían mandado. Y si nosotros vamos al capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, acompáñenme. Capítulo 3 de 2 Tesalonicenses. Versículo 6. ¿Tienen una Reina Valera ahí? ¿Tiene un título? El deber de trabajar. Todos los cristianos tenemos, bueno, hablemos más que todo la responsabilidad de los hombres, varones de casa. ¿Tenemos una responsabilidad de qué? Trabajar. De trabajar. ¿Y para qué trabajamos? Para proveer para los nuestros y no ser peor que un incrédulo y negar la fe. Porque si yo no proveo para los míos, soy peor que un ¿qué? Yo tengo 3 hijos. Ya gracias a Dios, el menor cumplió 20 años hace unos días atrás. Pero ninguno de mis hijos puede venir aquí a decir, mi papá nunca cumplió con nosotros. Yo les decía, yo no tengo obligación de darles lujos. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, ¿estén qué? Contentos. No, que papá, quiero, una vez que quiero un Play, pídaselo al Señor.
O sea, mi economía no está para darles play, y a mí la Biblia no me manda a darles ¿qué? Lujo. O sea, yo tengo que velar por el entretenimiento de ustedes, y los saco a un parque, los invito acá, comámonos el helado, a lo que mi economía me da. Pero yo no puedo darles un play, y no voy a dejar de cumplir con las cosas de mi casa por comprarles eso. Les digo, oren. Y parece que oraron, porque un día el tío que ellos tienen en España, como que le preguntó a mi esposa cuando iba a venir de visita, ve, ¿y qué quieren los muchachos? Y Rosalba les dijo, como que quieren un play. Y él tenía un play y se los trajo, y tuvieron su primer play listo. Pero yo no tenía por qué darles lujos. Una vez que queremos, ya estaban creciendo y ya no querían Huawei, ya no querían celulares así baratos, no, queremos iPhone. Sí, pero yo no les doy iPhone. A mí no me mandan nada de lujo. Yo proveo para ustedes, pero yo sé lo que Dios me mandó a hacer. Y yo no voy a quebrantar mi economía por darles a ustedes lo que no les puedo dar. Pero siempre les di la provisión de casita, de comida, y en lo que pudimos de ropa, su estudio. Y yo sabía que yo tenía que proveer ¿para qué? Para mi casa. ¿Qué tal el pastor? Peor que un incrédulo. ¿Cómo la ven eso? ¿Y qué tal el pastor por no trabajar o no proveer para los suyos, que niegue la fe? Porque el que no provee para los suyos, ¿qué hace? ¿Qué hace? Niega la fe. Y el pastor que niega la fe y que sea peor que un incrédulo, ¿qué testimonio es eso? ¿Qué testimonio es para un hermano cristiano que no provea para los suyos? Usted tiene que conducirse honradamente para con los de afuera, para que no tenga necesidad de que nadie pueda conducirse honradamente. Un hombre cristiano que trabaja está dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos. ¿Qué está haciendo? Ordenando. ¿Qué es una orden? Diego, usted que fue al ejército, ¿qué es una orden? Cuando algún superior mandaba algo, que había que hacer? Obedecer. Tírese al piso, había que tirarse al piso. Salte, ¿qué había que hacer? Saltar. O sea, mire, yo no estoy diciendo acá la autoridad de cualquier payaso, pero yo estoy hablando de una autoridad apostólica. El Señor les dio a ellos ¿qué? Autoridad. Y el que tiene autoridad, ¿qué hace? Manda. El que tiene autoridad no sugiere, no da consejos. Aquí el Señor, por medio de los apóstoles, no está aconsejando, está mandando. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea que el que no trabaja, ¿cómo están dando? Desordenadamente. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser ¿qué? Gravosos, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Por eso ustedes no ven, por lo menos en este estilo de iglesia que nosotros hacemos, no ven aquí que ponen sobres en las sillas, o han visto, o ven aquí a los pastores diciendo, bueno, hermanos, los de 50,000, de 20,000, de 30,000, de 100,000, hagamos un pacto. Aquí su ofrenda, ¿cómo es? Voluntaria. Y aquí estamos pendientes de que usted eche, ¿sí? ¿Ha visto? Y vamos y lo visitamos. ¿Qué hermana? Usted, esta semana vimos que no dio nada. No estamos detrás del dinero absolutamente, ¿qué? De nadie. Un verdadero hombre de Dios dice que atesora para los hijos. ¿El padre atesora para quién? Para los hijos. Y no los hijos para los padres. Y Pablo decía,
con gusto gastaré lo mío por amor a vosotros. No parece pensamiento de pastor moderno, ¿sí o no? Con eso no estoy diciendo, aunque Pablo más adelante lo va a decir, no es que no tengamos derecho, porque el Señor ordenó, así también ordenó el Señor, que el que predica el Evangelio, viva el Evangelio. No es que no tengamos derechos, lo que pasa es que no usamos de nuestro derecho, es una cosa muy diferente. Pero Pablo dice, nosotros trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos. Dos motivos por el cual el apóstol, Silvano, Timoteo y los demás trabajaban: para no ser una carga para la iglesia y para ser ¿qué? Ejemplo. Versículo 9: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos. Primera de Timoteo, primera de Tesalonicenses 4:11. También cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco qué. O sea, miren que ellos habían tenido ese problema. Cristo viene, ¿para qué trabajamos? Cristo viene, ¿para qué construyo una casa? Cristo viene, ¿para qué le dejo algo a mis hijos? Sí, Cristo viene, hermano, hay que trabajar duro, porque usted y yo no sabemos qué, el día y la hora, y mientras estemos en este mundo tenemos que ser un testimonio íntegro de lo que es ser un cristiano, hermano, de lo que es caminar en Cristo. Y un cristiano no anda desordenadamente, ni mucho menos ocioso. No a los vagos en la iglesia. Acuérdense la senadora esa: trabajen vagos. No, en la iglesia no podemos aceptar vagos. No, es que no hay trabajo. ¿Que no hay trabajo? Uy, hermano, trabajo es lo que hay. Hay mucho que hacer en este mundo. Que usted no quiera es otra cosa. Pero ellos estaban ociosos porque al pensar que Cristo venía allá, pues, ¿para qué trabajar? ¿Para qué trabajamos? ¿Para hacer qué? Un testimonio. Porque tenemos que proveer para los de nuestra casa, ¿sí o no? Tenemos que llevar lo necesario. Entonces, un error que cometió la iglesia fue la famosa doctrina del inmediatismo. Sí, Cristo viene pronto, Cristo viene ya, Cristo viene en breve, Cristo está a las puertas, pero como yo y usted no sabemos cuándo será, mientras estemos en este mundo, tenemos que cumplir todas nuestras responsabilidades cristianas. Y entre las responsabilidades es trabajar para poder ¿qué? Hacer las tres cosas que nos manda la Biblia. ¿Qué nos manda la Biblia con el dinero? ¿Han estudiado alguna vez la ley de los diezmos? En algún momento tenemos que estudiar la ley de los diezmos. Pero ¿qué hacía una persona? ¿A dónde tenía que llevar los diezmos? A la casa, al templo. ¿Y qué hacía con los diezmos? Según la Biblia, los diezmos no eran dinero. ¿Los diezmos qué eran? Productos de campo y grano. Eso eran los diezmos. Y yo sacaba los diezmos del producto de mi grano o del producto del campo, mis vacas, mis ovejas, lo que fuera, y sacaba el diezmo y tenía que llevarlo al templo. ¿Y qué tenía que hacer con el diezmo? Hoy en día yo he escuchado pastores que dicen: usted no se puede comer el diezmo. ¿Quién se comía el diezmo? ¿Quién se comía el diezmo? Yo y mi familia. ¿Se los leo en la Biblia o lo dejamos así? ¿O los debo ir con la duda? Deuteronomio capítulo 14, rápido. Porque les voy a enseñar
Lo que usted como creyente trabaja para 3 cosas, para hacer testimonio en 3 cosas. Y la ley de los diezmos nos enseña la mayordomía o la manera en que Dios quiere que administremos nuestros recursos. Deuteronomio 14, versículo 22. Yo sé que usted, como cristiano, a veces no ha escuchado esto. Indefectiblemente diezmarás. ¿Se dice así? Sin defecto diezmarás. Todo el producto. No dice todo el dinero. Ah, pastor, en ese tiempo no había dinero. Más adelante vamos a leer que sí había dinero. Todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Versículo 23. ¿Y qué harás? Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano. ¿Quién se lo iba a comer? Nosotros. Y comerás. ¿Quién se lo iba a comer? Si nosotros estuviéramos en la época, diga yo. ¿Quién se lo comía? Yo. ¿Quién se comía el diezmo? Yo. ¿Y usted cuántas veces ha escuchado? Usted no se puede comer el diezmo. ¿Quién se comía el diezmo? Yo. Hago una pregunta. De acuerdo a esta enseñanza, lo que enseña la Biblia, y otro le dice, usted no se podía comer el diezmo, ¿quién está mal, la Biblia o el ambicioso pastor moderno? ¿Quién se comía el diezmo? Usted que viene nuevecito, ahí dice, ¿quién se come el diezmo? Yo. ¿Y quién más? Comerás el diezmo delante de Jehová en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. ¿Para qué usted se comía el diezmo? Para que aprenda ¿qué? A temer a Dios. Versículo. ¿Y ese diezmo dónde se comía? Solo en el lugar que Dios había escogido. ¿Por qué los judíos hoy no dan el diezmo? Porque no hay templo. Porque solamente se podía ofrecer en el templo. Y cuando yo hablo del templo no estoy hablando de lo que le llamamos templo modernamente. No estamos hablando del lugar donde se ofrecían ¿qué? Sacrificios. Donde había un sistema sacerdotal. Eso ya no está, eso fue abolido. Porque Jesús dijo que el templo iba a ser ¿qué? Destruido y se iba a levantar al tercer día. ¿Eso hablaba de quién? De Él mismo, porque Él es el sacrificio. Él es todo lo que nosotros necesitamos para llegar a Dios. Por eso ya no matamos ovejas, ya no matamos corderos, ya no presentamos palomitos, ya no presentamos tortas. No, ya el sistema sacrificial pasó porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En ese lugar había que presentar el diezmo. Ejemplo, suponiendo hoy, solo para que hagamos un ejemplo, suponiendo que el templo quedara en Bogotá, solo por poner un ejemplo, ¿no? Sabemos que quedaba en Jerusalén, pero para no ponernos a medir distancias de las ciudades judías, hagámoslo como si fuera en Colombia, Bogotá. ¿Cuánta distancia hay de Cali o de Yumba a Bogotá? Como 400 y pico de kilómetros. Dice, y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, porque imagínese que mi diezmo fueran 3 vacas, 6 ovejas, 3 chivos, 4 camellos, 25 sacos de maíz. ¿Cómo me sale transportar eso de acá a Bogotá? Un poco de plata. Entonces, si el camino fuera tan largo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, entonces, ¿qué tienes que hacerlo? Venderlo. ¿Y guardarás qué? El dinero. O sea que si había dinero, ¿había dinero o no había dinero? Sí. ¿Y el diezmo era dinero? Sí. No, ¿era qué? Productos, vacas, ovejas, miel, eneldo, comino y todo lo que la Biblia dice. Entonces, como el camino, si era tan largo, yo tenía que vender mi diezmo. ¿Qué tenía que vender? Mis 25 sacos de maíz, mis 2 ovejas, mis 6 vacas, mis 4 camellos, mis 3 chivos. Y yo lo vendía. ¿Y qué tenía que hacer? Guardar el dinero. Y me trasladaba con mi familia a Bogotá.
Y cuando llegaba a Bogotá, en este caso, pues donde estaba el templo, ¿qué tenía que hacer? Versículo 26. Darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. El diezmo, cada judío lo daba para que aprendiera a temer a Dios. ¿Y Dios qué les estaba enseñando con eso? Primero es que tu familia. Primero tienes que proveer para ti y para tu casa. Por eso Pablo considera pecado que los hermanos de Tesalónica hubieran dejado sus trabajos porque Cristo ya venía. Entonces, venga pues. Como si la Biblia dijera que Cristo viene por vagos. ¿Cristo viene por quién? Por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia gloriosa. El diezmo le enseñaba a cada judío que usted tenía que proveer primeramente ¿para quién? Para su familia. Aquí nunca vamos a poner la iglesia por delante de su familia. Nunca. Primero está ¿qué? La familia. Pastor, tengo una ofrenda. 3 días después viene la mujer. Yo no llevo ni la remesa. No, eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Primero tu familia. Te alegrarás tú y tu familia. Entonces, queda concluido que el diezmo, ¿quién se lo comía? Yo y mi familia. Pero lógicamente, si el diezmo era abundante, ¿qué tenías que hacer? Versículo 27. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene ni parte ni heredad contigo. O sea, en otras palabras, el diezmo, si es abundante, ahí sí tienes que apoyar ¿a quién? Al levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los que servían en el templo. Pero no puedes darle al levita sin cumplir con tu familia. Oye, como que nos equivocamos. ¿Esta es la iglesia de Cristo? Amén. Ya, yo estoy seguro, y no porque nosotros seamos los super especiales, hermano, pero yo estoy seguro que poco esto lo enseñan así. Porque hay una ambición natural de los hombres. Estamos en una época donde todo el mundo quiere ¿qué? Prosperar. Entonces hay una ambición natural. La gente quiere tener. No es que si yo no tengo esto, si no tengo aquello. No, hermano, y si no tengo, ¿qué puedo hacer? La Biblia dice que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Hay gente infeliz por lo que no tiene? No, usted tiene que estar contento con lo que ¿qué? Tiene ahora. No, es que yo no tengo para pagar una casa de renta de 2 millones. Sí, pero estás pagando una de 400, eso es lo que Dios te ha dado. Gócese, hermano. ¿Qué? Contento con lo que tiene ¿qué? Si a usted le va bien, no desampare ¿quién? Al levita. Pero después de responder ¿por quién? Su familia. Y después del levita, versículo 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y se harán saciados, porque Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieron. Aquí ya pone, primero a tu familia, después ¿qué? A los que sirven al altar, como dice el apóstol Pablo, al levita, o a los que sirven al Señor, y tercero ¿quién? Al extranjero, al huérfano, a la viuda, al necesitado. Si a usted Dios lo bendice, usted tiene que dar. Amén. Esa es la manera. Entonces yo trabajo para hacer un testimonio. Mientras Cristo viene, yo tengo que trabajar
tengo que dedicarme a mis negocios, tengo que trabajar honradamente, tengo que producir con mis manos, tengo que tener manos laboriosas, porque la mano laboriosa esa será prosperada. Eso dice la Biblia. Es lo que en la historia se conoce como la ética protestante de la prosperidad. A usted en algunas iglesias se enseñan, ¿quiere prosperar? No. La Biblia dice, ¿quiere trabajar? ¿Quiere prosperar? Trabaje. Eso enseña la Biblia, Proverbios. Y después podemos hacer un estudio sobre el trabajo y sobre dedicarnos a hacer cosas con nuestras manos. Pero esta gente dejó de trabajar. En otras palabras, se convirtió en un ¿qué? Mal testimonio. Y mientras viene Cristo, hermano, usted tiene que trabajar, producir para su familia. Y si Dios le da una casa, cómprela. Y si Dios le da otra casa, cómprela. ¿Por qué? Porque el justo atesora ¿para quién? Para sus hijos. El justo dejará heredero ¿a quién? A sus hijos. Pero hay gente que le deja las deudas, parece a la viuda de Eliseo. Se murió el marido y ¿qué les dejó? Deudas. Y parece que ha metido con gotas porque vino el acreedor a quitarle a los hijos. No, hermano, eso es pecado. Usted no tiene que dar deuda, usted tiene que dejar algo. ¿Sí o no? Entonces, esta doctrina de que el inmediatismo hizo que la gente... Miren, hace poco, un predicador colombiano, un pastor colombiano, no sé de qué parte, por allá en la costa, dio una fecha y le dijo a los hermanos, Cristo viene tal día. ¿Y qué empezaron a hacer los hermanos? A vender las cosas. Bueno, hago una pregunta, si Cristo viene, ¿usted para qué vende sus cosas? ¿A quién le va a dar plata si Cristo viene? Pero vendieron sus cosas, se cerraron en un templo y llegó el día y Cristo no vino. Dejaron sus trabajos, dejaron familias, algunas como usted es mi esposa, pero no cree, yo me voy para el templo y usted defiéndase como pueda, irresponsables. Pero porque esa doctrina del inmediatismo no es correcta. Yo sé que Cristo viene pronto, pero ese pronto puede ser 1000 años, pueden ser 100 años, puede ser un día. Y yo voy a vivir como si Cristo viniera hoy, pero voy a planear mi vida al servicio de Cristo y para dar testimonio de Él a este mundo, como si faltaran 1000 años para venir. Amén. Y hay otra doctrina, Pablo por eso dice, para que no se deje mover fácilmente de su manera de pensar, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y les dice, cuando nosotros estamos, les dijimos, ¿qué condiciones faltan para que venga el Señor? Y hay muchas cosas que no han pasado, entonces, a trabajar vagos. Bueno, esas son las palabras de una senadora, y yo las estoy parafraseando como si fueran las palabras del apóstol Pablo. Pero, mientras Cristo viene, la iglesia da testimonio. ¿Y cómo se da testimonio? Proveyendo para su casa, para no ser peor que un incrédulo y no negar la fe. Amén. Pero hay otra doctrina que también, o sea, hizo daño. Habían pasado como 30 años, hermano. Y ya ellos estaban diciendo, no, esta gente predicó que Cristo viene, pero ¿qué? Tarda en venir. Y acuérdense que la Biblia nos manda a hacer ¿qué? Pacientes hasta la venida del Señor. Y esa gente dijo, el Señor tarda ¿qué? En venir. Como que ya no viene. Ya han pasado 2000 años y como que ya no viene, entonces ya no lo esperemos. ¿Y qué trajo eso? Vivamos como nos plazca. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Éxodo 32.
Éxodo 32. Bueno, 31:18. Acuerden que en el capítulo 24 de Éxodo, Dios le había dicho a Moisés que subiera ¿qué? Al monte donde le iba a dar la ley. Habían pasado unos 40 días, dice el versículo 18 del capítulo 31, y le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, en otras palabras, ellos dijeron: Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, porque el que nos sacó, ¿quién fue? Dios. ¿Pero a quién usó? A Moisés. Este varón tarda en venir. Y como no tuvieron la paciencia, y nosotros tenemos que tener ¿qué? Paciencia hasta la venida de Cristo. Ellos dijeron: no, nosotros tenemos que tener algo palpable. Háganos ¿qué? Dioses. Más adelante Dios le dice al pueblo, a Moisés: desciende porque el pueblo ¿qué? Se ha corrompido. O sea que cuando nosotros no tenemos paciencia, o sea, está la doctrina del inmediatismo que llevó a la gente a dejar trabajos, a dejar responsabilidades, porque hay que esperar a Cristo, y los otros que dijeron: no, ya tarda en venir, y se desordenaron. O sea, tanto la doctrina del inmediatismo como el pensar que Cristo tarda en venir puede llevar ¿a qué? Al desorden, hermano. Unos porque se volvieron ociosos y los otros porque se volvieron ¿qué? Desordenados, quebrantando la palabra de Dios. Ya ellos habían escuchado la voz de Dios en Éxodo capítulo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Y aquí en el capítulo 32 Moisés tarda en venir, ¿y qué dijeron? Haznos dioses. Parece que se les olvidó ¿qué? Todo lo que habían aprendido. Hermano, Cristo viene. Venga, ¿y qué son 70 años que uno puede vivir? Yo estoy a la espera de mi Señor. Pero nosotros no podemos pensar como decían ellos: que la promesa del Señor está tardando mucho. Eso de no tener paciencia, hermano, nos puede llevar a corrompernos. Y la iglesia, a través de los tiempos, cometió el error de la doctrina del inmediatismo o la impaciencia. No, ya han pasado 1000 y pico de años y Cristo no viene, como que no viene. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Si Aarón hubiese tenido carácter y no se hubiera dejado torcer por el pueblo, ¿qué les dice? ¿Qué les pasa? Pero a veces el temor al pueblo hace que los que sirvan al Señor se tuerzan. Y Aarón les dijo: pues si vamos a hacer esto, hagámoslo bien, denme oro. Y ahí sí, para hacer becerros le llevaron el oro, ¿yo? Y dice la Biblia que Aarón lo echó al fuego y dice, es que yo quiero que le quede claro, y le dio forma ¿con qué? Con buril. Y hizo un becerro. ¿Y a ese becerro cómo lo llamaron? Jehová. Lo llamaron el Eterno, el Dios único y glorioso. ¿Ese era el Eterno? ¿Él era Dios? ¿Era el que es? No, era un
becerro. Claro, Dios le dice, y ellos después de que hicieron el becerro, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Se levantó el pueblo, ¿qué? A comer y a jugar. En otras palabras, ellos hicieron una fiesta para su becerro. Y fue una fiesta desordenada, fue una fiesta pagana. O sea, más o menos la connotación bíblica, hasta orgías sexuales hicieron. Más o menos la connotación que la Biblia le da. O sea, se desordenaron de tal manera que en su culto a su becerro hicieron hasta orgías. O sea, imagínese, hermano, el desorden a lo que llegó el pueblo. Todo porque este varón que nos sacó tarda en llegar. Más adelante Dios le dice a Moisés que el pueblo se desenfrenó. Imagínense, se corrompió y ¿qué? Se desenfrenó. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con quienes, para con los del mundo, no, para con nosotros. O sea, a veces los que estamos andando desordenadamente somos nosotros. Y el Señor ha tenido paciencia para que usted se arrepienta, para que yo me arrepienta, para que ordenemos nuestros pasos, hermano. O sea, a veces el causante de que Cristo no haya venido soy yo y es usted, o sea, somos nosotros. Nosotros deberíamos de andar como la Biblia dice que andemos, como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y parece que nosotros somos los que hemos retrasado la venida del Señor, hermano. Moisés descendió y cuando llegó y vio al pueblo en ese desorden que estaba, ¿qué hizo? Se puso iracundo y quebró las tablas de la ley que Dios le había dado. Y le dice a Aarón: ¿qué has hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo para que los llevases a la idolatría? Y uno cree que los que creen en la evolución creen cosas locas. El primero que creyó cosas locas fue Aarón, porque ¿qué le dijo a Moisés? No, yo tiré el oro al fuego y salió eso. No, la Biblia dice que le había hecho, hasta mentiroso se volvió, hermano. Él le dio forma con buril, dice, no, yo lo tiré y salió eso. La evolución, pues. Como decía Benjamin Franklin. ¿Saben quién es Benjamin Franklin? Si no saben, estudien. Benjamin Franklin decía: creer que el universo se hizo solo es como creer que el Quijote de la Mancha se creó por la explosión de una litografía. O sea, en una litografía explotó y todas las letras saltaron y se formó el Quijote de la Mancha. O sea, eso es creer en la evolución. O sea, Aarón creía algo parecido. Yo tiré y salió el becerro. Sí, seguro, pues. O sea, Dios se enojó. Moisés se enojó porque el pueblo, su impaciencia, lo llevó ¿a qué? Al desenfreno, lo llevó a la corrupción, lo llevó a hacer cosas indebidas, hermano. Y hoy estoy para recordarte algo: Cristo viene y todo lo que ha dicho mi Señor se ha cumplido, y si Él dicho que viene, va a venir. Y usted tiene que andar, hermano, santa y piadosamente mientras viene Cristo. La próxima enseñanza es: mientras Él viene, ¿nosotros qué? Mientras Él viene, la iglesia tiene que conservarse gloriosa, hermano. Tiene que ser testimonio, luz y sal de este mundo. Pero vemos que el inmediatismo que llevó a la gente a dejar todo y no trabajar y no hacer nada por esperar a Cristo, y la impaciencia que llevó a la gente a desordenarse, las dos son errores ¿qué? Fatales.
yo sé que Cristo viene. Y Él no retarda su promesa. Él viene pronto. Y nosotros tenemos que tener ¿qué? Paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Mientras Cristo viene, la iglesia tiene que ser ¿qué? Paciente. Tenemos que esperar con paciencia, aguardar con paciencia hasta la venida de Cristo, como escribió Santiago en el capítulo 5, versículo 7 de su epístola. Entonces, hermanos, ni vagos ni desordenados, testimonio en Cristo. Amén. Mientras Cristo viene a proveer para los suyos. Amén. Responsablemente. Y si Dios le da más, ayude al levita, ayude al pobre, ayude a otros. Y mientras Cristo viene, no nos corrompamos, no nos desordenemos, no nos desenfrenemos y andemos sirviendo a Cristo todos los días de nuestra vida. Son los dos errores que ha cometido la historia, la iglesia a través de la historia. Unos han creído que Cristo viene ya, que para qué hacemos. Y otros han creído que ya no viene, entonces se desordenan. Los dos errores son ¿qué? Fatales y peligrosos para la iglesia. Nosotros aguardaremos con paciencia, porque con fe y con paciencia alcanzaremos la promesa, dice la Escritura. ¿Necesitamos qué? Fe y paciencia. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Qué no vemos? A Cristo, pero lo amamos. ¿Y qué esperamos? A Cristo. O sea que la fe, ¿qué es? La fe del cristiano, ¿qué es? La espera paciente de la venida de Cristo. Esa es la fe, esa es nuestra fe. También están equivocados los que dicen, la fe es lo que usted no ha visto y lo que usted espera. ¿Qué espera una casa? ¿Qué espera un carro? ¿Qué espera una buena economía? No, eso es ambición, eso es carnalidad, eso es paganismo, eso es terrenal. Nuestra fe, estamos esperando a Cristo. ¿Esa es nuestra fe o no? Nuestra fe es en nuestro Señor Jesucristo. Lo que le enseñen fuera de eso no es fe, es paganismo. Bueno, espero que el Señor haya desmontado algunas cosas de nuestra mente y nos ayude a tener la paciencia hasta que Cristo venga. Y mientras Él viene, vamos a vivir para su gloria. Amén. ¿Oramos? ¿Quiero orar? Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, la iglesia nos advierte, la Biblia nos advierte acerca de estos errores que podemos cometer como iglesia. Ayúdanos a entender que tú vienes pronto, pero que tenemos que planear nuestra vida como si faltaran 1000 años en que tú vinieras. Tenemos que trabajar, tenemos que servir, tenemos que aprender de ti, tenemos que guardarnos sin mancha en este mundo mientras tú vienes. Y también que tú no retardas tu promesa. Guárdanos de estos dos errores que la iglesia ha cometido a través de la historia, Señor, en cuanto a tu venida, para que nosotros podamos ser un testimonio vivo y glorioso de lo que es vivir para Cristo, Señor. Haz que esta iglesia resplandezca como dice tu palabra, y que nosotros, Señor, seamos esos luminares de Cristo en medio de esta generación perversa y maligna, Señor. Gracias por lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas. Levanta una iglesia gloriosa, una iglesia que viva para Cristo, una iglesia que se conserve pura y que siempre sean blancos sus vestidos y que nunca falte el ungüento sobre su cabeza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Cristo es glorioso. Por eso le servimos, por eso le amamos, por eso le cantamos, por eso nos entregamos a Él.